Diálogo de salvación. Creer de modo cristiano significa aceptar la invitación al coloquio con Dios, abandonándose al propio Creador. Esta fe consciente nos predispone también a ese diálogo de salvación que la Iglesia quiere establecer con todos los hombres del mundo de hoy. Esto está en Pablo, en la encíclica número 6, Ecclesiam Suam. Incluso con los no creyentes, muchos son los que hoy en día se desentienden del todo de esta íntima y vital unión con Dios o la niegan de una forma explícita. Esto está en el Gaudium et Spes número 19. Esa unión está constituida por la fe y por esto, en la Constitución Pastoral Gaudium et Spes, el concilio tomó la posición también sobre el tema de la no creencia y del ateísmo. Nos dice además cuán consciente y madura debería ser nuestra fe, y de la que nos frecuencia tenemos que dar el testimonio a los incrédulos y los ateos. Precisamente en la época actual, la fe debe ser educada para poder percibir con lucidez las dificultades que se deben poder vencer. Esta es la condición esencial del diálogo de la salvación. La Constitución Conciliar hace un análisis breve pero exhaustivo del ateísmo y observa ante todo que con este término se designan realidades muy diversas, porque unos niegan a Dios expresamente, eso es el ateísmo. Los hay que someten la cuestión teológica a un análisis metodológico tal que reputa como inútil el propio planteamiento de la cuestión, llevándose a cabo a través del positivismo y el cientificismo. Muchos, rebasando indebidamente los límites de las ciencias positivas, pretenden explicarlo todo sobre la base puramente científica o, por el contrario, rechazan sin excepción toda verdad absoluta. Hay quienes exaltan tanto al hombre que dejan sin contenido la fe en Dios, ya que les interesa más la afirmación del hombre que la negación de Dios. Hay quienes imaginan un Dios que es por ellos rechazado, que nada tiene que ver con el Dios del Evangelio. Otros ni siquiera se plantean la cuestión de la existencia de Dios, porque al parecer no sienten la inquietud religiosa alguna. El ateísmo nace a veces como una violenta protesta contra la existencia del mal en el mundo, o como una adjudicación indebida del carácter absoluto a ciertos bienes humanos, que son considerados prácticamente como sucedáneos de Dios. La civilización actual, no en sí misma, pero sí por su sobrecarga de apego a la tierra o secularismo, puede dificultar en grados notables el acceso del hombre a Dios. El texto conciliar, como se ve, indica la variedad y la multiplicidad de lo que se oculta bajo el término ateísmo. Sin duda, muy frecuentemente se trata de una actitud programática que es la resultante de la negligencia o de la falta de la inquietud religiosa. Sin embargo, en muchos casos esta actitud tiene sus raíces en todo el modo de pensar del mundo, especialmente del pensar científico. Efectivamente, se acepta como única fuente de certeza cognoscitiva solo la experiencia sensible. Entonces queda excluido el acceso a toda realidad suprasensible, que podría también ser trascendente. Tal actitud cognoscitiva se encuentra también en la base de esa concepción particular que en nuestra época ha tomado el nombre de teología de la muerte de Dios. Así pues, los motivos del ateísmo, y más frecuentemente aún los del agnosticismo de hoy, son también de naturaleza teórico-cognoscitiva y no solo programática. El segundo grupo de motivos que se pone de relieve, en el concilio está unido a esa exagerada exaltación del hombre que lleva a no pocos a olvidar una verdad tan obvia como la de que el hombre es un ser contingente y limitado en la existencia. La realidad de la vida y de la historia se encarga de hacernos constatar de modo siempre nuevo que sí hay motivos para reconocer la gran dignidad y el primado del hombre en el mundo visible. Sin embargo, no hay fundamento para ver en él al absoluto, rechazando a Dios.
Leemos en la Gaudium et Spes que en el ateísmo moderno el afán de la autonomía humana lleva a negar toda dependencia del hombre respecto de Dios. Los que profesan este ateísmo afirman que la esencia de la libertad consiste en que el hombre es el fin de sí mismo, el único artífice y creador de su propia historia, lo cual no puede conciliarse, según ellos, con el reconocimiento del Señor como autor y fin de todo. O por lo menos tal afirmación de que Dios es completamente superflua. El sentido del poder que el progreso técnico actual da al hombre puede favorecer esa doctrina. Efectivamente, hoy, el ateísmo sistemático pone la liberación del hombre principalmente en su liberación económica y social. Combate la religión de un modo programático, afirmando que ésta obstaculiza la liberación, porque al orientarle el espíritu humano hacia una vida futura que es ilusoria, apartará al hombre del esfuerzo por entregar y levantar la ciudad temporal, cuando los defensores de este ateísmo llegan al gobierno de un Estado. Así añade el texto conciliar y atacan violentamente a la religión difundiendo el ateísmo, sobre todo en el campo educativo, con el uso de todos los medios de presión que tienen a su alcance. Eso es llamado el poder público. Este problema exige que se explique de modo claro y firme el principio de la libertad religiosa, confirmando así por el concilio en una declaración a este propósito la Dignitatis Humanae. Si queremos decir ahora cuál es la actitud fundamental de la Iglesia frente al ateísmo, está claro que ella lo rechaza con toda firmeza, porque está en contraste con la esencia misma de la fe cristiana, la cual incluye la convicción de que la existencia de Dios puede ser alcanzada por la razón. Es decir, con esa convicción se puede creer realmente la existencia de Dios en una mente humana. Sin embargo, la Iglesia, aunque rechaza en forma consistente y absoluta el ateísmo, reconoce sinceramente que todos los hombres creyentes y no creyentes deben colaborar en la edificación de este mundo en el que todos vivimos en común. Esto no puede hacerse sin un prudente y sincero diálogo. Hay que añadir que la Iglesia es particularmente sensible a la actitud de esos hombres que no logran conciliar la existencia de Dios con la múltiple experiencia del mal y del sufrimiento. Al mismo tiempo, la Iglesia es consciente de que lo que ella anuncia, es decir, el Evangelio y la fe cristiana, está en armonía con los deseos más profundos del corazón humano, cuando reivindica la dignidad de la vocación del hombre, devolviendo la esperanza a quienes desesperan, ya de sus destinos más altos o de cualquier otra situación que les pueda pasar. Enseña la Iglesia, además, que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien les proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio. Cuando por el contrario faltan estos fundamentos divinos y esa esperanza de la vida eterna, la dignidad humana sufre lesiones gravísimas, y los enigmas de la vida y de la muerte y de la culpa y del dolor quedan sin solucionar, llevando no raramente al hombre a la desesperación. Por otra parte, aun rechazando el ateísmo, la Iglesia quiere conocer las causas de la negación de Dios que se esconden en la mente de aquel hombre o mujer que es ateo, y que es consciente de la gravedad de los problemas planteados por el ateísmo y movida por el amor que siente a todos los hombres, la Iglesia juzga que los motivos del ateísmo deben ser un objeto de serio y más profundo examen. En particular, se preocupa de progresar con continua renovación y purificación propias bajo la guía del Espíritu Santo, así para remover de su vida todo lo que justamente puede chocar al que no le cree. Con este planteamiento, la Iglesia viene en nuestra ayuda una vez más para responder la siguiente interrogante: ¿qué es la fe? ¿Y qué significa creer? Precisamente sobre el fondo de la incredulidad y del ateísmo, el cual a veces adopta formas de lucha programada contra la religión y especialmente contra el cristianismo,
Precisamente teniendo en cuenta esta hostilidad, la fe debe crecer de una manera especial y consciente y penetrante y madura, caracterizada por un profundo sentido de responsabilidad y de amor hacia todos los hombres, la conciencia de las dificultades y de las objeciones y de las persecuciones debe despertar una disponibilidad aún más plena que solo dar testimonio. Así es. Y esto es solo dar testimonio de nuestra esperanza. Esto se encuentra en la primera carta de Pedro, versículos del 3 al 15.